Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero que te encuentres bien. Ya estamos en el último día de esta semana como día hábil, en este día viernes 11 de octubre. A pocos días ya, 2 semanas quedarían, quitando el resto de esta, para que venga la gran verdad del 27 de octubre. 27 de octubre, fecha clave para la República Oriental del Uruguay, porque juega una de sus instancias históricas más determinantes, trascendental para el futuro del Uruguay, como lo es el planteo, la disyuntiva que sostiene este aberrante atentado plebiscitario que formula el PIT-CNT a través, por supuesto, de la estrategia revolucionaria comunista del Partido Comunista del Uruguay. ¿Cómo te va, Maxi? ¿Andás bien? Sí, vengo con calma. Vamos a tratar este tema con calma. Les voy a pedir a todos ustedes que tomen apuntes si quieren, presten atención, porque hoy traigo un informe periodístico. Es un informe periodístico, considero, bastante redondo en cuanto a un raconto histórico de un proceso institucional del país, de un proceso histórico, jurídico, político, institucional, que da cuenta en estos últimos años a posteriori de la dictadura, pero lo voy a apretar, este raconto histórico, este historicismo periodístico, lo voy a apretar en los últimos 20 años, para que podamos visualizar cómo se ha precipitado un proceso que va jalonando etapas de una revolución comunista en la República Oriental del Uruguay, así como lo escuchás. Más allá de que hayan oyentes y seguidores que digan, "Fua, Moyano ve comunista en todos lados, todos son comunistas, todo es comunismo". Sí, todo es comunismo. ¿Sabes por qué? Porque toda coalición de izquierda, toda coalición marxista como el Frente Amplio, una organización como el PIT-CNT, que es del Partido Comunista, integrados a una internacional comunista que reeditó la internacional comunista soviética cuando la Unión Soviética cae, y me refiero al Foro de San Pablo, todo eso está tras bambalinas, manipulado, orquestado, logísticamente organizado desde los piolines de esos titiriteros monjes rojos, pero monjes negros, a la sombra, que son los integrantes de esas élites internacionales del Partido Comunista Internacional. Es el comunismo internacional. Todo lo que tenga que ver con propuestas socializantes, con que el Estado te va a mejorar las cosas, con que el Estado se hace cargo, con que el Estado va a ser tu empleador, con que el Estado te paga las jubilaciones y las pensiones, con que el Estado te paga el salario y te paga la jubilación, después del mismo bolsillo sale una cosa disparatada, pero los uruguayos se han habituado, están mal educados. Están mal educados y mal aprendidos porque y yo me saco, yo no me incluyo en ese Uruguay. Yo quiero otro Uruguay. Quiero a la República Oriental del Uruguay con ese pabellón de los cuatro bastones azules, de ese azul celeste cielo, con los pabellones blancos y a su vez con ese sol bien dorado que da la luz del conocimiento, que da la luz de la sabiduría desde el hemisferio derecho del neocórtex y el corte cerebral derecho como el que pintó Miguel Ángel en la Capilla Sistina, en esa unión, casi unión entre la divinidad, el epicentro de la creación del ser humano y el universo, entre Dios y Adán. Es desde el hemisferio derecho y el neocorte cerebral, que es el don que Dios nos dio, o la providencia, para pensar la realidad, para desarrollar inteligencia, para tener capacidad crítica, para poder estudiar, para poder progresar, para tener sentido común, para ser intuitivos, sobre todo tener imaginación creativa, proyectiva y capacidad de razonamiento. Es decir, conducta racional, científica, compatibilizada con una emoción que se va educando de acuerdo a las complejidades reales de la vida y no a las complejidades inventadas por ustedes, los atolondrados matraqueros del odio comunista para llevarnos a la rebelión en la granja, como escribió
una vez el genial George Orwell, La rebelión en la granja, la rebelión de los cerdos que viven en el chiquero de no hacer nada, pero que dicen que son los líderes de una revolución popular que nos va a igualar a todos, que va a haber justicia social, que no va a existir más el robo, que no vamos a tener la necesidad de ser ladrones, y en definitiva, los que son los ladrones son ellos, que pretenden que Uruguay por primera vez en su historia viole su más rico patrimonio, su joya, la gran joya que tenemos en el Uruguay, nuestro riquísimo patrimonio, motor esencial, motor vital de viabilidad del Uruguay, como lo es la estabilidad jurídica del país, el respeto a las normas constitucionales, la honra y el respeto a las deudas, la honra y el respeto a los contratos que el país hace con empresas, la honra a las fuentes de trabajo generadas a través de las empresas que invierten en Uruguay, todo eso que tiene como basamento indispensable la seguridad jurídica del derecho de propiedad como un derecho inviolable, universal, indivisible y razón de ser junto a otros 5 derechos y a un sexto que los protege, enumerados en el artículo 7. Todos los habitantes de la República tienen el derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, seguridad jurídica, seguridad pública, seguridad física, seguridad social. Y todas esas seguridades a su vez se dan si hay seguridad jurídica, estabilidad jurídica. Trabajo. Hay trabajo si hay seguridad jurídica. Hay trabajo si hay estabilidad en las reglas del juego. Hay trabajo y hay inversión si hay previsibilidad. Exacto, Maxi. Si hay previsibilidad de las reglas del juego, que las reglas del juego no cambien, que las leyes, que son las reglas del juego, te protejan siempre en esos derechos y libertades para las cuales o los cuales nacieron esos cuerpos legales que nos generan derechos. Todo eso pretende violar el Frente Amplio y, por supuesto, la propiedad. La propiedad. Sin propiedad no hay trabajo. Sin propiedad no hay vida honorable. Sin vida no hay nada. Sin libertad no hay ni trabajo ni propiedad. Pero sin propiedad no hay libertad. ¿Viste cómo la parte hace al todo? Y nuestra Constitución es un sabio documento que nos construye como una república democrática, representativa, liberal, cuyo soporte es el Estado de Derecho. Y toda esta clase política en su conjunto son una manga de delincuentes que están llevando a la zozobra al país para jugar a esta ruleta rusa. La ruleta rusa era un juego inventado por los mafiosos, eran mafiosos de todo tipo, pero tenían un origen en mafias rusas que utilizaban el siniestro argumento de cargar en el tambor de un revólver, cargarlo con una bala y girar el tambor poniéndose el revólver en la sien. Y se apostaba mucha guita. Los apostadores apostaban por los dos contendientes que demostraban de modo absolutamente idiota que eran tan guapos que se sometían a la aleatoriedad de matarse o no. Y de pronto se jugaba a 3 disparos. Y en uno de esos disparos podía quedar la bala cargada y te pegabas un balazo, como un tarado, en el medio de la sien. Pero quien no se pegaba el balazo, se llevaba mucha guita. Es decir, guita ante la vida o la muerte por un juego de ruleta rusa. Bueno, Uruguay está jugando a eso el 27 de octubre. Es el juego de la ruleta rusa, giramos el tambor son todos los votos que se van a meter dentro de cada urna en el país, con un montón de dificultades, con una población que no entiende nada de esto, con jóvenes que no están preparados para entender las complejidades de lo que es un orden jurídico, la estabilidad jurídica, lo que es un modelo económico, qué significa la seguridad social, que la seguridad social es materia privativa de la ley, que solo se puede legislar lo que hace a la seguridad social por ley, con iniciativa privativa del Poder Ejecutivo,
que es una materia muy compleja. No saben que la seguridad social condiciona y determina a un modelo económico, a la macroeconomía de un país, porque es nada más y nada menos que el régimen de la previsión, de la solvencia económica en las etapas del retiro de los habitantes cuando llegan a la vejez, de los que trabajaron toda la vida y necesitan seguir viviendo y muchas veces sostener a sus familias, inclusive a los más jóvenes, los jubilados, los pensionistas. No puedo poner acá el jubilado de Héctor Galiardi, que sería genial, cuando el jubilado se da cuenta y se arrepiente de lo que tanto deseaba, tener la vida de un pasivo, donde después no sabe lo que hacer. Hoy, con la longevidad que tenemos los seres humanos, 60 años no es nada, y febril la mirada, que te evoca en las sombras. 70 años no es nada, 75 tampoco. Está lleno de activos empresarios, de gente muy inteligente. ¿Cuánto tiene Bielsa, el director técnico de la selección uruguaya? ¿Mm? ¿Cuánto tienen los senadores del Frente Amplio, muchos de ellos? ¿Qué edad tienen? ¿Con qué edad gobernó Mujica? ¿Qué edad tiene Topolansky, que sigue hablando de política después de que mató gente y no sabe nada? Sin embargo, nos están diciendo que nos quieren meter de prepo una legislación por constitución, indebidamente y legítimamente, para vos llenarte el oído de una gran mentira, y es que te vas a jubilar a los 60 años, con una jubilación que va a estar al nivel del salario mínimo nacional y de ahí para arriba. ¿Y quién te garantiza a vos que el salario mínimo nacional sirva para algo en un país que se va a desfinanciar, que se va a hacer inflacionario o hiperinflacionario, que no va a tener inversores? Porque si este plebiscito se aprobara, prosperara este plebiscito, Dios nos libre y nos guarde de que esto no ocurra. Bueno, Uruguay se desbarranca, Uruguay se desfinancia, Uruguay pierde rango inversor, Uruguay pierde confianza, de los mercados en el exterior, Uruguay pierde toda la confianza de los inversores, Uruguay pierde la seguridad jurídica. ¿Y sabes una cosa? De la seguridad jurídica perdida no se vuelve más. Y si el presidente de la República está pensando el siniestro juego de que esto se haga pelota y se caiga y que le vaya ensayo a quienes están haciendo el chancho rengo, me refiero a Yamandu Orsi, que pobrecito no sabe ni hablar, ¿qué va a explicar de esto? Lo único que le escuché decir hoy es, esto lo que pasa es que la seguridad social no ha resuelto los temas de fondo y siempre estamos en lo mismo y por eso arrastra estos problemas. Y no dijo nada. No dijo nada, pues no sabe, está improvisando, que arrastra los problemas de siempre porque no abordó a fondo la problemática de la seguridad social. Es mentira, Orsi. Abordó, sí, la problemática. Creó un sistema efectivamente mixto, de un pilar individual de capitalización de ahorros, ahora sí mixto, que a partir del inicio de la trayectoria laboral ya podés optar por ese sistema de capitalización de ahorros, que es un sistema que está en la órbita del derecho privado, porque es un pilar individual de capitalización de ahorros que significa un sistema de apropiación, un sistema de creación de propiedad privada para crear una caja de ahorro con un ahorro capitalizado que integra el patrimonio de cada una de las personas que libremente optó por ese sistema. Porque el sistema de la seguridad social te permite optar, por eso es mixto. Si vos le tenés miedo, seguís siendo un atolondrado de la teoría estatista, colectivista, de la tribu, de la rebelión en la granja. Bueno, seguí con el sistema del BPS, no tenés problema. Nadie te pone un revólver en la cabeza y te dice que juegues a la ruleta rusa. Seguís con el sistema del reparto, con el pilar solidario intergeneracional de reparto, que significa que vos aportás al BPS, la cuota de dinero de tu salario, que es obligatoria, 15% del salario nominal, tu empleador tiene que aportar el 5%, y eso va al pago de jubilaciones, se supone, de los que hoy son pasivos, porque está jugando con esa ecuación de la población laboralmente activa con la pasiva en esa tasa de reemplazo y unos les pagan a los otros. Y se supone que cuando vos te jubiles, habrá una tasa de reemplazo donde los nuevos trabajadores te van a pagar a vos la jubilación. ¿Quién te dice que eso se puede dar en un país que va envejeciendo cada vez más, que la tasa de natalidad es muy baja, que ha decrecido, que está dentro del fenómeno occidental del decrecimiento de la tasa de natalidad, siendo Uruguay
un país de Morondanga, un país de Morondanga, somos un barrio de Buenos Aires, un barrio, dos barrios. Por ejemplo, el partido de La Matanza tiene 2.300.000 habitantes. Juntás La Matanza con Quilmes y Avellaneda y esa es la población de Uruguay. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿quién te garantiza a vos que desbarrancándose esto, porque al romper la seguridad jurídica, al romper y violar todo el principio inviolable del derecho de propiedad, el principio básico inviolable de los derechos adquiridos, que son los derechos que ya se incorporaron a la esfera de tu propiedad privada, que ya están integrados a vos como un sujeto de derecho, que el Estado te diga, ¿sabés una cosa? No te reconozco esos derechos, voy a hacer de cuenta de que esa propiedad privada que vos estás generando hace 20 años, 25 años, 28 años, no existió nunca. Entonces yo te voy a sacar todo eso. Ahora considero que eso no es tuyo, te lo voy a robar. Fideicomiso. Es lo que plantea este plebiscito del PICNT, que son los ladrones comunistas, bajo la matraca bullanguera del odio permanente contra el sistema capitalista que ellos saben les gana por goleada. El odio y la mala propaganda contra el sistema financiero, que es el corazón del sistema capitalista. Entonces te voy a explicar ahora en una segunda parte de qué se trata todo este proceso histórico jalonado de cambios que nos van derribando el Estado de Derecho en distintos contextos hasta llegar a este, que es precisamente uno de los históricos y tradicionales cometidos de la Revolución Comunista, escrito todo esto en el Manifiesto Comunista de Carlos Marx, apoyado por Federico Engels, escrito en El Capital, escrito en Mis escritos filosóficos y económicos de Carlos Marx, y escrito en la bibliografía, en los libros que escribió Vladimir Ilich Lenin, pretendiendo hacer la praxis de la teoría marxista, de ahí marxismo-leninismo, hablando de la colectivización de los medios de producción, hablando de la estatización. Nacionalizar para el comunista es estatizar los medios de producción, es decir, las fábricas, las industrias, los capitales que son privados pasarían a ser del Estado. ¿Del Estado? Del gobierno. El Estado es una abstracción, es una tecnología que nos cobija si se concibe como una tecnología que protege nuestras libertades, como así lo dice la Constitución. Pero si te convierte en el Estado en un Estado ideológico, colectivista, concentrador de la riqueza, concentrador del poder político desde el poder ejecutivo, ese es un Estado despótico, tirano, totalitario, que te está sometiendo a trabajar a los arbitrios de esa ideología instalada en el Estado. Estamos repitiendo la historia una y otra vez. Esto que se publicó en 1945, deplorando, poniendo en evidencia el desastre que fue la Revolución Soviética, porque Rebelión en la Granja de Orwell es una parodia fabulada de lo que significa el régimen comunista soviético, eso mismo que quieren instalar acá en América Latina, hacer otra vez la Unión Soviética a lo Latinoamérica, con el proyecto socialismo del siglo XXI desde el Foro de San Pablo, fundado por, bien, Máximo, bien, bien, mirá, mirá, la va llevando bien, ¿eh? Claro, Ignacio Lula da Silva y por Fidel Castro. ¿Y dónde lo fundaron? Claro, está bien, sí, seguro. En San Pablo, por eso el Foro de San Pablo. Y eso te habla del socialismo que está creando el Frente Amplio, que es un socialismo comunista, pero todo lo que sea socialismo, socialdemocracia, estado de bienestar, todas esos movimientos políticos que te dicen que son moderados, la 99 de Michelini, Asamblea Uruguay, el movimiento de Vergalanga, perdón, digo de Vergara, todo eso, todo está al servicio, son los cretinos útiles al servicio del Partido Comunista, que hoy trabaja fuertemente a través de esa organización sindical que es una superorganización política que tiene centralidad política en el Uruguay, nos está sometiendo a esta zozobra para perpetrar el crimen más grande contra la nación uruguaya, que es tirar abajo el régimen de la estabilidad jurídica que Uruguay siempre tuvo, que siempre respetó, que necesita tener, el régimen de la estabilidad jurídica en relación a la propiedad privada, a nuestras libertades, al libre emprendimiento y los derechos adquiridos, que es el resultado final para llegar a la sociedad comunista. Nos tiraron abajo
ya la separación de poderes, derribaron la fortaleza del Poder Judicial, lo debilitaron. Está al servicio del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo concentra hoy por hoy las funciones de aplicación de justicia penal. Quienes integran la ley a través de la justicia penal son los fiscales, a través de un sistema fiscalista, acusador. Hoy los uruguayos como habitantes estamos sometidos a la acusación de esos policías del Estado que arbitrariamente toman medidas según lo que puedan entender y lo que decidan investigar, bajo lo que se llama el secreto de la especialidad de la carpeta fiscal. Todo eso es un mundo ajeno, paralelo, extraño, alienígena, respecto a nuestro Estado de Derecho, a lo que dispone la Constitución de la República. ¿Te das cuenta? La Constitución de la República nos habla de los jueces como las únicas autoridades para someternos a un juicio penal, los jueces como las únicas autoridades que entienden cualquier denuncia inmediatamente, los jueces las únicas autoridades que nos pueden privar de libertad, los jueces los únicos que nos pueden someter a un juicio, los jueces máximos responsables del resultado judicial de un contradictorio penal sobre la base indiscutible, sobre la base contundente de la semiplena prueba, de la carga probatoria necesaria atravesando las etapas judiciales que corresponden desde la ecuanimidad y la actitud suprapartes y técnicas de un juez máximo responsable de la buena o mala praxis de ese juicio penal. Hoy eso no lo tenemos más, lo tiraron abajo. Hoy hay una superintendencia de alguien que concentra el poder y tiene un poder de Estado muy fuerte, mucho, muy fuerte y creo que más fuerte que el presidente, como lo es el fiscal general de la Nación. Frente Amplio pretende incluso fortalecer aún más todo eso con un nuevo ministerio, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que estaría a cargo del eventual ministro, una vez más, el monje negro, el artífice de todo este, digamos, aparato ideológico revolucionario fiscalista, me refiero al doctor Jorge Díaz. Ya nos destrozaron el Estado de Derecho en un gran contexto. Ya somos un Estado fallido y se trata de un proceso histórico analizable, muy analizado, que ahora te voy a comentar. Hay una gran guerra, hay una guerra directamente a nivel de estados, hay una guerra civil que se está perpetrando por la vía legal. No lo digo yo, no te estoy inventando. Te traigo un informe muy completo y lo traslado al proceso uruguayo para que vean cómo se desarrolla esa guerra legal, esa madre de las batallas en esta batalla cultural, que es el deterioro de los estados de derecho, el deterioro del modelo republicano y democrático representativo para convertir al Estado en un Estado socialista, ideológico, de socialismo marxista. Claro que veo comunistas en todos lados. Por suerte, gracias a Dios, me da esa posibilidad de razonar con suspicacia, de estudiar, de metódicamente estudiar todo esto, de consultar a los que saben, de consultar a los mejores autores, de tener una biblioteca con los mejores libros sobre estos temas, de ver videos que valen la pena y de estar atentos y de estar atento, perdón, a cada uno de los signos políticos que se van dando en nuestro país en los últimos años, con una enorme, y si vos querés, escandalosa permisividad de parte de un sistema político integrado al otro que nos dice que no es comunista ni marxista, pero que lo ha dejado actuar con total impunidad en estos últimos 20 años, como ahora está dejando actuar con total impunidad al sindicalismo del PCNT sin legitimidad electoral, sin legitimidad tampoco para legislar por constitución, sometiendo al pueblo electoral, al público electoral, al cuerpo electoral, a legislar sin competencia, sin jurisdicción, algo que es el atentado más grande contra la República Oriental del Uruguay, que es violar la estabilidad jurídica del derecho de propiedad, de la legítima actividad, del libre emprendimiento, de la seguridad jurídica, porque es violar el orden jurídico del Uruguay al violar a la propia Constitución y pretender introducir una norma legislativa de seguridad social que no corresponde y que entra en estricta, digamos, en rigor, en estricta contradicción con los principios
de la Constitución con los principios jurídicos que fundamentan nuestro país. Quédate ahí, vamos a una pausa, Maxi, e ingresamos a ese raconto, a esa revisión histórica, a ese periodismo que traigo como informe para recibir luego al doctor Conrado Rodríguez y seguir tratando este tema porque le va la vida al país. Si Uruguay rompe la seguridad jurídica, de esa violación no vuelve más. Quédate ahí.